La reforma continúa con la suspensión del proceso a prueba. La audiencia de suspensión del proceso a prueba, hasta este momento, se tramitaba ante los tribunales de juicio. La suspensión del proceso a prueba es un procedimiento especial por medio del cual los delitos que tienen pena de hasta 3 años, y en la medida que se den determinados requisitos, podrá suspenderse por un determinado periodo, por eso se llama suspensión del juicio a prueba, cumplidas determinadas reglas de conducta o instrucciones. Al cabo de ese tiempo, luego se declara extinguida la acción. Si no se cumplen esas pautas, en su caso, continuaba el proceso. Ahora bien, ¿qué ha hecho la reforma con respecto a este procedimiento especial? En realidad ha introducido algunas modificaciones que me parece que tienen mucho de sentido común, y ya veremos cuáles son estas. Establece esta norma que en la oportunidad que la ley autoriza la suspensión del proceso a prueba, el juez de control de garantía o el tribunal podrá conceder el beneficio, previo solicitar los informes pertinentes, en audiencia única a la que asistirán el fiscal y las partes, quienes tienen derecho de expresarse. ¿Cuál es lo importante o qué es lo trascendente de esta suspensión del proceso a prueba? Que, como les decía, hasta este momento las audiencias solamente se tramitaban ante los tribunales de juicio. Ahora, fíjense ustedes, podrán tramitarse también ante los jueces de control de garantías, y ya veremos cuál es el plazo, cuál es el término que tienen las partes para presentar este pedido. Es importante señalar cuál es el plazo hasta el cual las partes pueden plantear la suspensión del proceso a prueba. La suspensión puede solicitarse hasta dice el artículo, hasta el término común del artículo 358. El artículo 358 es un artículo que se encuentra ubicado dentro de la fase de los actos preliminares, dentro de la etapa del juicio. Entonces, la suspensión del proceso a prueba podrá plantearse durante toda la investigación penal preparatoria hasta lo que se denomina el decreto de citación a juicio, que es el artículo 358, que es cuando el legajo ya se encuentra en el tribunal de juicio, realizándose los trámites previos a fin de realizar la audiencia de debate. ¿Qué es el artículo 358? Lleva por título decreto de citación a juicio o citación a juicio. Ese artículo es aquel acto por medio del cual el presidente del tribunal notifica a las partes para que comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, examinen los documentos, examinen los secuestros y en su caso planteen las recusaciones que estimen pertinentes. Lo importante aquí es hasta cuándo se puede plantear. Seguro que si se plantea cuando el legajo ya se encuentra en la fase de los actos preliminares, en la etapa del juicio, ya no va a intervenir el juez de control de garantías, sino que lo hará el tribunal de juicio. Pero este es el término hasta el cual, o el plazo hasta el cual puede llegar a plantearse la suspensión del proceso a prueba. Ahora, es importante señalar que hoy en día, si la suspensión del proceso a prueba se la solicita al juez de control de garantía, él mismo deberá realizar una audiencia oral y pública. En esa audiencia oral y pública deberán estar presentes el fiscal y también las partes. Allí deben explicarse al imputado las reglas de conducta durante el periodo de prueba y las consecuencias del mismo. Fíjense, esto es lo importante porque muchas veces no se le aclara al imputado
las reglas de conducta que debe cumplir durante un determinado periodo de tiempo. Y como no se le aclara, no se le explicita, ni tampoco el abogado defensor hace lo propio, muchas veces ese desconocimiento lleva al imputado a no cumplir con esas reglas de conducta. Y el incumplimiento de esas reglas de conducta trae algunas consecuencias nocivas, como suspender esa medida y en su caso que continúe el proceso, que se realice el juicio. Por eso es que deben explicarse al imputado las reglas de conducta durante el periodo de prueba y también las consecuencias del incumplimiento. Hasta este momento, los únicos que realizaban audiencias de suspensión de juicio de proceso a prueba eran los integrantes de los tribunales de juicio. Ellos ordenaban la suspensión del proceso a prueba, establecían las reglas de conducta y se remitían al juez de ejecución para que sea el juez de ejecución quien verifique el cumplimiento de las reglas de conducta. Verificado por el juez de ejecución, transcurrido el plazo establecido, que se han cumplido las condiciones o que no se han cumplido esas reglas de conducta, se devolvían las actuaciones o se informaba al juez, al tribunal de juicio, a fin de que él tomara una decisión en torno a la extinción de la acción o la continuación del proceso. Pero me parece que ahora el legislador es más coherente. Ahora, la decisión del juez de control de garantías o del tribunal de juicio, en su caso, será solamente respecto de la suspensión del proceso a prueba, imponiendo determinadas reglas de conducta, haciéndole conocer las reglas de conducta y también las consecuencias de su incumplimiento. Pero ahora, dice la norma, será el juez de ejecución penal quien controlará la observancia de las instrucciones e imposiciones. Luego, debe resolver mediante previa audiencia, que también será oral y pública, a la que deben concurrir las partes a tenor de la prueba producida, y allí se va a expedir en torno a la extinción de la acción o a la continuación del proceso. Fíjense que ahora el control de las medidas, el cumplimiento de las medidas y en su caso la resolución respecto de esa suspensión del proceso a prueba estará a cargo del juez de ejecución. Me parece que esto evita que el legajo o que las medidas vayan de un tribunal a otro. Uno ordenaba, se le enviaba a otro tribunal para que verificara el cumplimiento de las medidas, luego aquel, si no cumplía, se las enviaba nuevamente al tribunal de origen para que tomara una decisión. Ahora será el juez de ejecución penal quien va a verificar el cumplimiento de estas medidas. Marcelo. Sí. Disculpame. Si el expediente o el legajo está en apelaciones, normalmente están en apelaciones, ¿vos creés que la puede dar en la Cámara de Apelaciones? Vayamos por partes. Hay un artículo específico de la reforma, que ya lo veremos, pero que no ha sido modificado tampoco, de la ley 5097, que la Cámara de Apelaciones solamente tiene jurisdicción para conocer respecto de los agravios que se han planteado con motivo de la decisión recurrida. De manera que, en principio, la jurisdicción solamente es a los fines de resolver esos agravios, pero no puede expedirse respecto tendría que devolver el expediente. Debería tener al tribunal de origen. Al tribunal de origen. Hoy ya no podrían quedar demasiados legajos en las cámaras de apelaciones. Tendrían que estar un tiempo relativamente más corto. Pero todavía estamos tramitando Sí. nosotros. Sí. A mí me parece que la jurisdicción solamente lo tiene a los fines de resolver los agravios que se han planteado y no tiene jurisdicción para expedirse respecto a otras cuestiones. Ahora, hay legislaciones procesales que establecen que el juez de ejecución penal no se puede inmiscuir o entender en causas
como en procesos, pues suspensión de proceso a prueba. Porque si se trata de un juez de ejecución penal, se supone que ya hay una pena que se está ejecutando, y acá lo que estoy haciendo es un periodo previo de suspensión del proceso a prueba. Por ejemplo, en La Rioja, el año pasado, hablando acerca de la reforma en la Facultad de Derecho de La Rioja, ellos tienen otra, el juez de ejecución penal no interviene en la suspensión del proceso a prueba, porque dice, si nosotros no tenemos pena, el sentido común lleva a que el juez de ejecución penal solamente entienda cuando hay pena, y acá no hay pena, acá existe la suspensión del proceso a prueba, pero se lo ha habilitado al juez, y me parece, yo no sé, Eli, ¿qué piensan ustedes acerca de la reforma, que sea un juez de ejecución penal? Yo considero exactamente lo mismo, o sea, no es una pena, inclusive rige todavía el principio de inocencia, es todo un tema la probation para nosotros, pero de todos modos la Cámara de Casación Penal ya fijó también el criterio acerca de que los jueces nacionales sacó todo lo que es probation. En Bariloche, hablamos con actualmente la fiscal, que es Alejandra Bartolomé, los juzgados concesionales siguen ellos manteniendo la probation. O sea, las penas, el juez de ejecución únicamente las penas efectivas, que las penas en suspenso, porque son penas. Esto no es pena. Esto es un periodo a prueba hasta tanto cumpla o no cumpla. Nada más, esto es lo que sucede en La Rioja, que el año pasado se lo discutía. Lo mismo, bueno, en Córdoba estaban resolviendo los jueces de ejecución, también el tema, porque ellos sí controlan la probation, estaban resolviendo en cuanto a la extinción de la acción. Directamente lo hacían ellos sin ningún tipo de norma, ¿no? Definitiva, nosotros bueno, ahora ya la tenemos. Bien. Fíjense que la norma es clara. La norma es clara. Ahora. La pregunta antes que sigamos, ahí dijo doctor, lo puede pedir en el periodo de investigación penal preparatoria a la probation, ¿no es cierto? Tiene que haber un dictamen previo en la audiencia. El dictamen del fiscal, no se tiene que opinar el fiscal. La puede pedir hasta los actos preliminares con las partes. Fíjense ustedes, podrá conceder el beneficio en audiencia única a la que asisten el fiscal y las partes. Fíjense que, si bien... ¿Qué pasa si el fiscal se opone? Eso es la pregunta. Bueno, el tema es... ¿Por qué se opone? Bien. Depende por qué se opone. Bueno, por ejemplo, porque es un delito que tiene inhabilitación. Porque nosotros no tenemos el criterio amplio, tenemos restrictivo. En algunos casos obliga el dictamen fiscal y el otro no. Ahora, acá hay que tener en cuenta, hay que tener presente que este instituto de la suspensión del proceso a prueba es, podríamos decir, es uno de los ejemplos de cómo el principio de oportunidad se va aplicando en distintas disposiciones. Ahora bien, la suspensión del proceso a prueba es uno de esos institutos que está normado, está contemplado tanto por la ley de fondo como por la ley de forma. Se discute desde la teoría general del proceso si son normas instrumentales o si son normas penales que legislan desde el punto de vista del derecho procesal. El fiscal se puede oponer, pero fundadamente. Será vinculante la opinión del fiscal, pero no es solamente decir no, sino que la oposición debe ser fundada. Debe ser fundada. La opinión del fiscal será vinculante en la medida en que sea fundada. Otro aspecto es el que corresponde a la víctima, al sujeto pasivo. ¿Qué sucede con la opinión de la víctima? Lo dice la ley, debe escucharse a la víctima, pero su opinión no es vinculante. Su opinión no es vinculante. Tampoco nada dice si, pero también uno podría plantearse, ¿qué pasa si hay sujetos eventuales, querellantes? ¿Qué hacemos con ellos? El querellante representa al ofendido. ¿Qué sucede con ellos? Acá
Nuestro código procesal lo que hace es establecer cómo se va a realizar la audiencia, quiénes van a intervenir y quién va a resolver en ese periodo de prueba, y luego, cuando finalice el mismo, la extinción de la acción o, en su caso, la continuación del proceso. Esto es un tema que alguien podría llegar a plantearlo. Miren, usted es juez de ejecución penal y no tendría en principio la competencia por materia, pero el propio legislador está estableciendo la competencia por materia, de manera tal que me parece que no sé hasta qué punto puede prosperar una impugnación en ese sentido. ¿La declaración de inconstitucionalidad? Es otro cantar. Esto es otro cantar. Fíjense esto. Aquí aparece un instituto totalmente nuevo. Por favor, Armando. Una última cosa antes que salgamos. El caso de que cumpliera todas las medidas dispuestas, el sobreseimiento lo va a dictar el juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal. Eso no. Y en su caso deberá ser sentencia. En su caso deberá ser sentencia. Sentencia, no autointerlocutoria, sino sentencia. Es recurrible la decisión, sí es recurrible. ¿Es posible plantear recurso? Por supuesto que se puede plantear recurso a la decisión del juez ¿De quién es el recurso? Ahí está. ¿De quién? Casación. Recurso de casación. Todas las resoluciones del juez de ejecución están sujetas a casación. Sí. Digo, la resolución del juez de ejecución si dicta el sobreseimiento. ¿Por qué sería apelable si la pauta es que si cumplía con la probation, le cabe el beneficio de que se termine el proceso? ¿Recurrible por parte de quién? Si no se opusieron antes, o sea, si los interesados antes no se opusieron, porque a ver, una resolución favorable. le entiendo. La decisión del juez de ejecución penal de extinguir la acción penal mediante una sentencia de sobreseimiento que extingue la acción penal, seguramente no va a ser recurrida por el propio imputado. Pero ahorita, ¿cuánto es la oportunidad de... ¿Cuál es la oportunidad procesal? Y la oportunidad procesal que tiene cualquier sentencia, toda sentencia, puede ser recurrida dentro de los 10 días de haber sido notificada. Si no ha sido recurrida, queda firme. Y si es recurrida y luego confirmada la decisión, también queda firme. Solamente puede ser recurrida dentro de los 10 días corridos de haber sido notificada. A diferencia del recurso de apelación, que tiene otro plazo. ¿El juicio a prueba sale por auto interlocutorio y beneficio? O La, sea, luego de esa audiencia, entra el fiscal en las partes. Por auto, por simple Por auto interlocutorio. en la práctica los tribunales de juicio los realizamos a través de auto interlocutorio. No puede ser un decreto fundado porque no es cualquier audiencia. Es una audiencia trascendente. Y ese Tal. auto... ¿Saben por qué no debe ser decreto fundado? Fíjense que hay un artículo del Código Procesal Penal que establece la distinción entre decretos, autos y sentencias. Los autos interlocutorios son aquellos en los que no solamente se describe la situación, sino que al mismo tiempo también se debe fundar adecuadamente la decisión que se ha adoptado. Esa es la diferencia por la que los tribunales de juicio hasta este momento toman la decisión a través de un auto interlocutorio cuando se ordena la suspensión del proceso de prueba. ¿Sí? Pero si en esta oportunidad se va a dictar en audiencia, en la misma está contenida el fundamento. Está con... a ver, Sí se puede. vayamos de nuevo a aquello que sucedía con la prisión preventiva. La decisión la toman inmediatamente
¿Y ustedes creen que el juez de control de garantías tendrá los fundamentos en el acto para pronunciarse? Nosotros la preventiva que dictamos en audiencia se pasó para el cuarto intermedio para el día siguiente y en la misma acta están todos los fundamentos y la solución. Bueno, ese es un criterio y seguramente eso acelera el proceso. Pero, a ver, ¿qué es lo que se hace en la práctica con la suspensión del proceso a prueba? Se toma la decisión y se tiene un plazo de 5 días para dar a conocer los fundamentos, que es lo mismo que podría utilizarse con la prisión preventiva. Pero entonces estarían abiertas las dos posibilidades. Si es sencillo y se puede hacer... Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Lo que sucede es que si yo tomo la decisión en ese momento y la fundamentación no ha sido la adecuada, porque cuando hay fundamentación se necesita que sea motivada, que sea estudiada, etcétera, etcétera, seguramente esto puede dar pie para algún tipo para la utilización de alguna vía recursiva. Ahora bien, la decisión del juez de control de garantía ordenando o no haciendo lugar a la suspensión del proceso a prueba, ¿qué tipo de vía de impugnación procede? ¿Qué les parece? Casación, apelación, me dice. Casación, ¿por qué? Apelación, ¿por qué? Porque es apelación, porque es el medio a través del cual... Bien. ¿Por qué casación? La casación es para cuando se pone fin al proceso, cuando es una decisión que pone fin al proceso, en este caso. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Casación, apelación, alguien dice por ahí reposición, inconstitucionalidad, no sé, alguna cosa. Ya que están utilizando la vía de impugnación, yo les doy algunas. Casación no se puede volver a pedir después. ¿Cómo? Si es denegatoria, se deniega la suspensión. Sí. Y casación sería porque no hay posibilidad de volver a pedirlo, sí. ¿No? ¿La apelación por qué no? ¿Por qué no? A ver, las decisiones del juez de control de garantías. ¿Quién tiene competencia material respecto de los recursos que se plantean contra los jueces de control de garantías? Cámara de Apelación. El 454, que es el referido a la casación, ¿alguna de esas hipótesis en alguna de esas hipótesis, puede estar incursa la denegación de la suspensión del proceso a prueba? Cierra el proceso, extingue la pretensión, se agota la acción penal, se está agotando la acción penal. No. Pero puede entenderse que es equiparable a definitiva, ¿no? Es equiparable a definitiva. En el sentido de que le ve la responsabilidad del acreditar. Y si se plantea por parte del letrado recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones y la decisión de la Cámara de Apelaciones es en contra de ese letrado, ¿qué le queda al letrado? Casación. ¿Cuál será entonces la posibilidad? Fíjense que también le queda casación. Le queda casación. ¿No les parece que si yo corto, si yo atajo camino con el recurso de casación, estoy perdiendo? Sin contar el extraordinario y la reserva de convencionalidad que podríamos tener presente. ¿Les parece? Fíjense, razonamiento puro. ¿Apelación o casación? Con la casación pierdo una posibilidad. Todo depende de cómo escriba el letrado, seguro. Cómo escriba, cómo guíe los argumentos, cómo utilice los argumentos para hacerlos, para que encuadren en una u otra hipótesis. Me parece que podría ser apelación y casación. Bien. Ahora sí entramos a un instituto, por favor. Perdón, no quiero
volver un poquito sobre los pasos. Pensemos en que la probation siempre la solicita el imputado, o sea, un beneficio para el imputado, a lo que puede venir la oposición de la parte ofendida, o en su caso fiscal. Quiero volver sobre a dónde estaría la parte oportuna de oponerse a la probation, porque si prospera la probation y llega al juez de ejecución penal que medita el sobreseimiento porque cumplió el imputado con la probation, el ofendido y su caso fiscal, que su tiempo no estaban de acuerdo con la probation, digamos, pierden, rápidamente, pierden en su interés. No me explico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? A ver. En el caso que en la probation haya una constitución de querellante particular que se dio el caso, el querellante se opone a la probation, pero igual la Cámara de Juicio o el Tribunal de Juicio hace lugar a la solicitud de probation. Creo yo que claro. ¿Dónde va él? ¿Qué pasa con el querellante particular? A donde se hace lugar a la probation. Ahí es la oportunidad, digamos, práctica o efectiva para la parte que se opone a la probation e interponga su recurso. Porque si no, después, más tarde, ya se lee como inoficioso. No, por supuesto. Por supuesto que el momento procesal oportuno es cuando me dijeron no. ¿Cuándo se plantean los recursos? Cuando me agravia una decisión, porque el recurso, el límite del recurso es el agravio. Si no hay agravio, no hay recurso, no hay vía de impugnación. De manera que cuando aparece el agravio, ahí tengo que plantear la vía de impugnación. Sí, así es. Doctor, una última pregunta. Sí, por favor. ¿Usted considera que las audiencias que se celebran en ejecución penal respecto a la posible extinción de la acción penal, sería beneficioso para el imputado la celebración de esta audiencia? ¿Esta audiencia? Sí. Beneficioso en el sentido, por citar un ejemplo, debería ser la aplicación retroactiva de la ley. A modo hipotético, nosotros estamos cursando varias causas de probation, justo se nos da una casualidad, entra en vigencia la ley, devolvemos una probation por incumplimiento. No voy a decir el juzgado, nos devuelve diciendo que, estando vigente la nueva ley, tiene que aplicarse. Bien. Hecho anterior. Está bien. El planteo que usted realiza se inscribe en lo que se denomina sucesión de leyes procesales. ¿Cuál es la ley que rige cuando, estando vigente esta, aparece una nueva? ¿Cuál es la ley que va a regir? ¿Si la ley anterior o la ley posterior? La ley posterior regirá desde ese momento en que entre a regir hacia el futuro. Retroactivamente no se podrá aplicar, salvo que en su caso, como sucede con las leyes penales, sean más beneficiosas para el por eso sometido. Su opinión, la audiencia, ¿qué manera lo puedo tomar yo para que sea más benigna, beneficiosa para el imputado? Y yo poder aplicarle esta audiencia, porque si no, yo veo la fecha de derecho, ¿sí? Tengo que aplicar la ley anterior. Bien. Carlos, el criterio que se ha tomado en la Cámara fue el 358. El límite es el 358. Explicarle cómo es el criterio, porque nosotros lo hemos analizado ese tema. Todos únicamente se va a resolver bien a juzgado de discusión. En la Cámara va a seguir trabajando todo lo que ya haya, pero es para la audiencia nada más. Para la audiencia, suspensión del proceso de prueba. Pero eso es para, fíjese, ¿cómo es? Sí, se sigue manejando la Cámara cuando todo lo que ya hayan ingresado a la Cámara a partir de hasta el día de la vigencia. Pero eso es para la realización del 358, de la suspensión de juicio prueba. Para la realización de la audiencia, sí. Pero ¿qué pasa? Que pregunta otra cosa. Claro, otra cosa. esta estaría en etapa de sobreseimiento. Doctor, a mí la Cámara devuelve, ¿sí? Yo un informe, el juzgado hace un informe de incumplimiento, Sí. devolvemos como originalmente se hacía, Sí. al juzgado de mérito, para que declare una extinta la acción penal. Este juzgado me dice de que a partir de la vigencia de esta nueva ley, ¿sí? Ponga en funcionamiento la nueva ley, que es la anterior.
yo quiero saber, según su opinión, si esto sería más beneficioso para poder aplicarle esta ley en algún sentido. Porque si no, yo tengo que ir a leer. Bien, ese es otro cantar. Ese es otro cantar. ¿Cuál es el criterio? Como imputado, a mí, ¿qué me gustaría? Y no que me reciba, yo ni a los otros jueces me resuelven en forma escrita, cuando el juez de ejecución me devolvía